vamos a hablar sobre Argentina, porque hemos hablado bastante de las cifras económicas del gobierno de Javier Milei, pero hay una cifra nueva que ha dado la UNICEF que creo que vale la pena analizar mejor. En un reciente informe de la UNICEF se ha confirmado que 1.7 millones de niños han salido de la pobreza durante el gobierno de Javier Milei. Esto quiere decir que ya sin lugar a dudas las políticas que se están impulsando han sido positivas para la economía y además que tienen una repercusión real en el desarrollo de los argentinos. También se ha hablado bastante, por ejemplo, si ya vemos un análisis más global de las cifras económicas, lo que se tiene es que comienza a bajar la pobreza, comienza a bajar la inflación y por otro lado comienza a aumentar la cantidad de personas que están con trabajo, el crecimiento de economía proyectada muy importante para la región, alrededor del 5% de crecimiento proyectado del PBI, lo cual es una cifra muy buena. Es buena bajo parámetros generales, pero muy buena considerando la situación en la que se encontraba Argentina bajo, digamos, el peronismo en las últimas décadas. Y también, por otro lado, otro de los grandes temas, más allá de la economía, es la seguridad ciudadana. Este es un tema que ha sido muy importante no solo para Argentina, sino para varios países de la región, porque ya es un problema que se ha vuelto casi regional y Argentina también está haciendo una buena labor en cuanto a eso. Las cifras dicen que la inseguridad ciudadana está reduciéndose y que se está teniendo un mejor control también de los grupos transnacionales. Así que hay bastante para analizar y para comentar estos temas nos acompaña desde Corrientes, Argentina, el analista político Alberto Medina. Bienvenido, Alberto. Gracias por la invitación, como siempre. ¿Cómo analizas tú esta cifra del informe de UNICEF de que 1.7 millones de niños han salido de la pobreza durante el gobierno de Javier Milei? Digamos, ¿a qué políticas lo atribuyes? Bueno, en buena medida el programa de estabilización lo que consigue finalmente es resolver una cuestión de fondo que tiene que ver con una estabilidad macroeconómica y eso se traduce finalmente en una mejora de las posibilidades de adquisición de productos y servicios de la gente, es decir, mejora la capacidad de compra, mejora la sostenibilidad económica de un proyecto, permite proyectar y eso ha permitido que bajen los indicadores de pobreza y de la mano de la caída de los indicadores de pobreza vino esta cuestión muy interesante que es la posibilidad de que muchos niños que estaban inclusive por arriba en los porcentajes de la pobreza general de Argentina y que esto se plasme en un indicador tan interesante por este impacto social. Digo esto porque inclusive muchas veces el gobierno de Javier Milei está apuntado como un gobierno de baja sensibilidad social, que solamente mira los grandes números económicos. Esto demuestra empíricamente que la economía y los números no son un valor abstracto, sino que se traducen finalmente en la calidad de vida de las personas. Y me parece que este es un excelente dato, sobre todo si tenemos en cuenta el poco tiempo que ha pasado desde que inició el gobierno de Javier Milei, ¿no? Estamos hablando de una cercanía en el tiempo, un proceso de ajuste en el 2024 y una perspectiva económica en el 2025 que sería prácticamente imposible en tan pocos meses conseguir semejante cambio de rumbo, ¿no? No, y justamente como dices, a veces se cree que los números, como siendo números son muy fríos, no hay una correlación y eso es parte de la narrativa de la izquierda en muchos países, ¿no? Hay crecimiento económico, pero no hay realmente desarrollo social y cifras como estas sí ayudan. Además, si uno, digamos, comienza a extrapolar, uno podría interpretar que 1.7 millones de niños que ya no son pobres implica también una salida de la pobreza de millones más de personas, porque ya estamos hablando de un entorno familiar. ¿Cuáles crees que son estas grandes reformas económicas que faltan o los siguientes pasos que podría adoptar el gobierno de Javier Milei con una mayoría parlamentaria, si es que se da en los próximos años? Bueno, un primer dato que me parece que es muy relevante ahí es el turno electoral del próximo 26 de octubre del 2025, que va a permitir de alguna manera un recambio legislativo en Argentina y sobre todo la convalidación del rumbo, ¿no? No solamente la cantidad de legisladores que pueda obtener tanto en diputados como en senadores, sino también esta sensación plasmada en las urnas de que hay un apoyo de la ciudadanía al gobierno. Eso va a permitir avanzar sobre las reformas, no solamente porque el número de legisladores va a ser mayor, aunque no haya una mayoría propia, sino también porque de alguna forma hay una convalidación de la sociedad. Y claro que hay reformas importantes que están pendientes, ¿no? Una de ellas, quizás la más importante, la reforma laboral. Sin una flexibilización del sistema de trabajo, Argentina no va a generar más empleo sostenible, ni va a generar más empleo registrado, y esa hoy es una traba realmente estructural del sistema. Por otro lado, la reforma previsional tan importante, las cajas previsionales en el mundo sufren un montón de inconvenientes por el aumento en la expectativa de vida por un lado, por la baja tasa de natalidad que tenemos en los últimos años. Argentina ha caído el 40% en los últimos 10 años en los nacimientos y esto es un dato
preocupante de cara al futuro del sistema previsional, pero también, por supuesto, hay otras reformas que tienen que ver con el acceso al crédito internacional. Hasta que Argentina no baje el riesgo país suficientemente, no vamos a tener acceso a créditos con tasas normales. Les recuerdo, para los que no conocen la historia política de Argentina, venimos de iniciar el gobierno del presidente Milei con 2.500 puntos básicos de riesgo país. Hoy Argentina está alrededor de 600, es una caída gigantesca, fenomenal, que ha permitido avanzar mucho, pero honestamente, hasta que esos indicadores no estén por debajo de 300 puntos básicos, la tasa de crédito todavía es muy elevada y eso impide desarrollos económicos e inversiones de más volumen. Creo que eso va a venir de la mano de la sustentabilidad política, por un lado, y de las reformas que faltan, entre las cuales están, por supuesto, las privatizaciones que todavía no fueron autorizadas por el Congreso, ¿no? Y ahora me gustaría cambiar de tema porque hemos hablado del lado económico, pero también el tema de la inseguridad ciudadana ha sido bastante fuerte y hay un momento controversial del gobierno de Javier Milei, tal vez no controversial para todos, pero ciertamente para la oposición, para la izquierda argentina, que fue cuando Javier Milei decidió cerrar el Ministerio de la Mujer y vieron todo este tipo de predicciones de que la situación para las mujeres en Argentina iba a empeorar y ahora ya ha pasado más de un año, tenemos cifras y las cifras dicen, por ejemplo, que la tasa de homicidios de mujeres ha caído en 14%, que los delitos sexuales se han reducido en casi 13% y, por ejemplo, que los casos de trata de personas han disminuido alrededor del 35%, esto sin un ministerio de la Mujer. ¿Cómo crees que se correlaciona esta narrativa sobre el Ministerio de la Mujer con lo que realmente ha terminado pasando en cuanto a cifras en Argentina? Bueno, todos sabemos que el gasto que se hacía en ese Ministerio de la Mujer y todas las políticas de género que se financiaban desde el Estado en realidad eran un mecanismo para financiar militantes políticos de un espacio específicamente vinculado al gobierno y que además se gastaba mucho de ese dinero en reuniones, capacitaciones y cuestiones absolutamente intrascendentes a la hora de evaluar resultados. La dinámica de este gobierno fue distinta, eliminó esas partidas presupuestarias que no sumaban nada y en todo caso lo que se ha hecho es un esfuerzo mayor en inversión en materia de seguridad, que por supuesto ha tenido buenos resultados también de la mano de una decisión política de llevar adelante políticas de seguridad. En buena parte de los casos, estos resultados en los países del mundo en los que triunfan estas políticas es porque se tiene la vocación y la decisión de entender quiénes son los adversarios, que son los delincuentes y no las víctimas, y salir de la lógica esta perversa que América Latina viene transitando, de convertir a los victimarios en víctimas, y en una suerte de personas oprimidas por el sistema, cuando en realidad se trata de individuos que no logran adaptarse a una sociedad civilizada y armónica y incurren en delitos como medio de vida, no porque necesariamente tenga que ver ni con su historia ni con su pasado, y creo que ese debate en Argentina está empezando a dar resultados muy tangibles, cosa que no es sencillo porque la tasa de criminalidad en el mundo en general es elevada, sobre todo en las grandes ciudades, y esas sensaciones de inseguridad que tenemos los ciudadanos empiezan a mejorar, inclusive en las grandes concentraciones urbanas, como el caso de la ciudad de Buenos Aires en Argentina. Yo creo que esto tiene que ver con la persistencia de la inversión en seguridad, de la decisión política de poner normas más duras, de hacer cumplir las normas, y por supuesto que es un proceso cultural que va a llevar mucho tiempo, pero me parece que estos primeros indicadores nos dan una pista de que estamos por el camino correcto, ¿no? No, y creo que también hablando del tema de seguridad, justamente lo que se ha hecho en Rosario con el tema de la seguridad ciudadana es un caso que ya se viene discutiendo en varios lugares del mundo, especialmente en la región, para ver cómo se pueden adoptar estas medidas y tratar de abordar la crisis de seguridad ciudadana que hay en varios países de América Latina en estos momentos. Y por el lado de las elecciones también, ¿no? Es una especie de, estas elecciones a medio término siempre son una especie de referéndum al final, tanto de los legisladores como del gobierno, para ver si van a premiar o castigar a los políticos, y todo parece indicar al menos que se acerca un buen resultado para la Libertad Avanza y el gobierno de Javier Milei. Muchas gracias por acompañarnos, Alberto. A ustedes por la oportunidad. Vamos a una pausa y volvemos.